Bueno, pues vamos a intentar retomar la normalidad, vamos a empezar a hablar de casos. Este es el primer caso que ponemos después de estos meses confinados, pero bueno, todavía seguimos manteniendo ciertas medidas restrictivas, por eso no nos acompaña hoy ni Víctor, ni Ana Esther, ni Elena, así que bueno, ya me encargaré yo de hacer la entrada y la salida. Y nada, pues como digo, vamos a hablar de otros temas que no sea el COVID y que podamos intentar recuperar nuestros hábitos y nuestra vida cotidiana lo antes posible. Pues nada, en el día de hoy vamos a hablar de un paciente, vamos a hablar de supernumerarios. Supernumerarios es que en la boca aparecen más dientes de los que tenemos normalmente. En esos casos no se conoce la etiología, el origen de por qué sucede esto en algunos pacientes, tampoco tiene un factor genético importante, es decir, porque realmente los tenga su padre no los va a tener el hijo, y lo que sucede es que aparecen más dientes, como acabo de comentar, y eso supone pues faltas de espacio. Estos dientes en muchas ocasiones aparecen no con una anatomía normal, aparecen dismórficos, aparecen con formas conoides, y en esos casos pues habitualmente lo que se suele hacer es extraerlos, y lo que suelen generar son problemas eruptivos. También pues estas piezas habitualmente donde más suelen aparecer es en el frente anterior, aunque no se desecha la posibilidad que puedan aparecer en zonas posteriores. Pero vamos a ver un caso que es muy llamativo para que de esa manera los espectadores entiendan bien lo que son los dientes supernumerarios. Vamos viendo en las imágenes, bueno, el paciente presentaba varias filas de dientes, el problema es que presentaba más dientes de lo normal, y en este caso pues lo que teníamos que hacer era identificar. El diagnóstico lo hacemos, aparte obviamente clínicamente era evidente porque veíamos que tenía muchos más dientes de lo que le correspondía. Lo que teníamos que hacer era hacer un diagnóstico radiográfico para ver exactamente pues, qué dientes tenían pues, una raíz con un volumen menor, o qué dientes eran más candidatos a extraerse para dejar los dientes que tuvieran mucho mejor pronóstico. Seguimos viendo y nada, veíamos cómo salían solapados unos dientes con otros. En estos casos lo que le recomendamos al paciente era extraer los dientes que veíamos con peor pronóstico, que veíamos que podían soportar menos tiempo en la boca, quitar esos dientes que tenían pues una raíz menor, eran conoides, una anatomía defectuosa, y los otros dientes colocar ortodoncia, alinearlos y mejorar un poco pues su anatomía en el caso de que fuera necesario. Seguimos viendo. El problema que teníamos además era que, por ejemplo, pues en este caso el incisivo lateral, el canino lo tenía solapado con el incisivo lateral, de manera que tuvimos que hacer transposiciones de un diente con otro, y eso pues nos llevó bastante complejidad, debido a que teníamos que atravesar una pieza, solapar una pieza sobre otra para recolocarla en su posición, y eso implicaba que los dientes podían perder bastante soporte. Pero bueno, de manera progresiva, un tratamiento que tampoco nos llevó excesivamente, tardamos aproximadamente un par de años. Seguimos viendo. Bueno, en la parte inferior veíamos que no presentaba ningún supernumerario, no había problemas, todos los problemas se centraban en el frente anterior y en el maxilar superior. Seguimos viendo las imágenes. Y bueno, el paciente ya con los brackets, ya habíamos hecho las extracciones, le habíamos colocado los brackets, bueno, no era tan disciplinado como nosotros hubiéramos querido para el tema del mantenimiento. Además, lo que sí que recalcamos a todos los pacientes que se van a poner ortodoncia es que se tienen que implicar, porque el problema es que con los brackets todavía demanda una mayor higiene, unos mejores hábitos, para que de esa manera pues en esos obstáculos que suponen los brackets pues no se quede comida y placa retenida. Y luego además también advertimos que si no se cepillan de manera adecuada y se queda esta placa es un ácido, lo que hace es que cuando quitemos los brackets le van a quedar manchas blancas en los dientes, que de esa manera no se van a poder quitar, a no ser que hagamos reconstrucciones o tratamientos más agresivos. Es una lástima que coloquemos todo para que luego a posteriori pues vayan a quedar los dientes muy colocados pero con pequeños defectos. Entonces le hacemos hincapié e intentamos que colaboren y que sean disciplinados. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, el paciente ya
con las extracciones y el tratamiento bastante avanzado, y luego ya seguimos viendo. Y nada, ya el paciente, cuando le habíamos retirado ya los brackets, entonces vemos que los sectores posteriores se engranan perfectamente, cómo hayamos quitado las otras piezas y cómo hayamos sido capaces de ir colocando, hayamos hecho algún retoque. Siempre hacemos un recontorneado o ponemos pequeñas adiciones de composite una vez que acabamos el tratamiento, para que de esa manera el tratamiento quede todavía más estético. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, habíamos tenido, aquí le faltaba uno de los premolares para ajustarle la mordida, como habíamos ido ajustando todo para que engranara perfectamente. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, los sectores posteriores se engranaban bien, y en el frente anterior lo que sí veíamos, seguimos viendo las imágenes. Bueno, le pusimos la retención. La retención es básica e imprescindible en ortodoncia. Ponemos una barra rígida que va por detrás de los dientes y además una placa transparente con la que tienen que dormir por las noches. La retención es fundamental porque deben de saber los espectadores que con el paso de los años la anchura que tenemos de hueso disminuye y los dientes tienden a montarse. Y aparte el diente siempre tiende a volver a la posición inicial, con lo que si no llevan retenciones, el problema es que los dientes tienden a descolocarse. En la parte inferior, la ortodoncia, son ortodoncias que intentamos colocar con muy poco composite para que no le resulte desagradable al paciente, y el inconveniente que tienen, que sí es cierto, es que pueden retener un poco de placa. Para ello el paciente pues tiene que extremar la higiene en esas zonas. Y vemos al paciente, también es cierto que alguno de los dientes había sufrido mucha movilidad y estábamos controlando la vitalidad de una de las piezas que parecía que se estaba tiñendo y que podía haberla perdido por el movimiento tan exagerado. En esos casos pues nos tocará desvitalizarle alguna pieza si controlamos que con el paso del tiempo no recupera la vitalidad, y blanquear ese diente. Seguimos viendo en las imágenes, pero bueno, el cambio seguimos pasando, es llamativo, y el paciente pues obviamente está encantado. Algo que le había supuesto toda su vida un complejo, pues de repente solucionarlo y cambiar su aspecto físico de manera llamativa. Así que nada más, seguiremos estas semanas pues, para poder cumplir con las restricciones, con los requisitos de espacio y demás, pues seguiremos sin contar con Víctor o con Anester, y seguiremos pues, con este formato haciendo más programas. Hasta el próximo día.